Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tras la Huella, el podcast. Un vistazo a las ciencias forenses y sus especialidades, temas de investigación, estudios de casos a través de la historia, análisis, debate, aprendizaje y entretenimiento en el ámbito forense. Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de cada misterio. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Tenemos aquí a Jonathan Carrera, que es muy conocido por ser uno de los referentes de la Crónica Roja en Ecuador. Jonathan, ¿cómo estás? Ana Paula, muchas gracias por la invitación. Bien, sin novedad aquí, viniendo a contestar lo que ustedes me quieran preguntar. Un gusto Toda tenerte vida. aquí. Para empezar, Jonathan, cuéntanos un poco sobre ti. Pucha, ¿qué les diré? Yo soy solamente un contador de historias, no me defino como un comunicador, un periodista, allende de que inclusive yo no estudié comunicación social. Yo he estudiado un poco de cosas, pero no he terminado comunicación social, ni siquiera he empezado, la verdad. Ujú. Pero esas vueltas de la vida me convirtieron en esta profesión, en este arte de hacer periodismo, de contar historias, como yo las llamo. Y ya llevamos cerca de 35 años, ya casi 40, contando historias. Cuando les contamos a nuestros estudiantes de aquí del instituto que íbamos a tener una entrevista contigo, estuvieron bastante emocionados y justo en específico un curso que es del 08A nos dio varias preguntas para que te podamos hacer. Pero el día de claro, hoy. encantado la vida. Pucha, qué Entonces, chévere, qué las bacán. preguntas que vamos a escuchar a continuación son de parte de los estudiantes. Primero tenemos la pregunta de Danae, que nos dice, que le pregunta qué lo motivó a dedicarse a la Crónica Roja en específico. En específico fue porque yo soy un encontrado del periodismo, como lo reafirmo. Yo trabajaba en Derecho, tenía una oficina jurídica, Ujú. era tinterillo quiscaleguleyo, o sea, es decir, no tengo el título de abogado, pero yo llevaba casos y ciertos abogados muy conocidos me daban la firma, ¿no? Entonces yo defendía casos de todo, ¿no? Porque hace 40 años se defendía casos civiles, penales, el abogado hacía todo. Ahora tenemos especificaciones de abogados penalistas, laboralistas, etcétera, etcétera. Pero un hermano mío se fue para Estados Unidos y necesitaba dejar un reemplazo en el Ujú. diario El Extra. Entonces el reemplazo fui yo con la condición de que yo iba solamente de 9 a 1 de la tarde porque en el resto de la tarde, 3 a 6, 7 de la noche, yo tenía mi oficina jurídica a la que dedicarle el tiempo. Las cosas que da, las vueltas que da la vida, después de un mes, este hermano mío ya no volvió al país y yo también al jefe de redacción en ese entonces, Máximo García, le dije, me voy. ¿Sabe qué? Muchas gracias, ha pasado el mes, hasta luego, y cogieron, se sentaron y me dijeron, vea, Jonathan, nos encanta cómo escribe, usted escribe de una manera totalmente diferente, quisiéramos que se quede. Ya. Y ahí dije, bueno, no supe, la verdad es que nunca supe cuánto me pagaban mensual, nada, yo cobraba cada 15 días y ya, yo soy una persona que soy muy ajena a estas cosas del dinero, de cuánto se cobra, de cuánto se tiene, etcétera, etcétera. No es que sea tampoco tan dicharachero o despilfarrador, más bien no le considero el dinero como una cosa que sea relevante en la vida de las personas o de los seres humanos. Entonces creo que por esa razón soy como soy, cuento lo que cuento y digo lo que digo de la manera que quiero, como quiero y como quisiera que fueran las cosas, ¿no? Soy un filósofo romántico que lo único que trata de entender es al ser humano y la Crónica Roja me ha permitido tratar de entender precisamente las angustias, los dolores, las penas, las alegrías incluso de las personas que están envueltas en esto que se llama información periodística. Ujú. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Extra? En el Extra estaría ahí unos 7 años, de ahí me llamaron para TC Televisión, entonces ahí fue cuando pregunté cuánto ganaba, no lo sabía, o sea, es real lo que les cuento, ¿no? Entonces al editor del Extra le dije, me están llevando para un canal de televisión. Le digo, quisiera saber cuánto gano. Me dijeron, ganas tanto. Le digo, bueno, acá me están ofreciendo $50 más. Pero yo le decía eso con la esperanza que me diga, no te vayas, quédate. No, póntete desgraciado. Me dijo, qué bacán, qué bueno que te hayan tomado en cuenta. Anda nomás, si es linda la televisión. Y a mí no me interesa trabajar para prensa escrita, televisión, para radio. Me interesa hacer lo que yo creo y como me gusta hacerlo. Entonces me fui por $50 más y creo, después vino otro editor al Extra, Hernán Holguín, y él decía, no puede ser posible que por $50 te hayan dejado ir, ¿no? Pero yo ya estaba en el canal
en TC, en mi primera vuelta en TC, y estuve ahí también unos 7 años, 8 años, 7, 8 años también en el diario El Extra. De ahí salté a otro canal de televisión, de ahí a otro canal, de ahí a otro canal como director, como jefe de noticias, y regresé otra vez a TC, de ahí pasé por otro canal también, siempre haciendo lo que me gusta, contando historias. Ujú. A ver, Alejandro te pregunta, ¿cuál es el caso que más te marcó personalmente? Es complicado porque, a ver, yo soy una persona que he cubierto precisamente Crónica Roja, he visto alrededor de 3, 4, 5 cadáveres por día, a veces más. En un accidente de tránsito podemos hablar de 15, 18, 20 cadáveres. Hagan cuenta, un promedio, pongamos un promedio, 3 cadáveres diarios. Alrededor de 30 años yo habré visto unos 27.000, 28.000 cadáveres diferentes. Es decir, pucha, he visto de todo, todas las formas de morir y todas las formas de la muerte, ¿no? Ahogado, apuñalado, tiroteado, macheteado, desmembrado, descuartizado. O sea, absolutamente todas. Y en realidad todas son tristes, todas son muy, muy, muy difíciles de entender. 22 veces me han querido matar, entonces no encuentro una forma para decir este caso fue más grande, este caso fue menos grande. Creo, humildemente, y sin falsa modestia, haber hecho lo que ningún otro periodista ha hecho en este país, ¿no? He estado en las operaciones de mulas del narcotráfico, retirándoles las cápsulas de los intestinos en el hospital Eugenio Espejo. A la pareja de esta chica estuve ahí sí, la extracción de las cápsulas a su cadáver en la morgue. Entonces, he hecho creo que, pucha, de todo. Conozco los archivos secretos de la DIPOL en Colombia, de la DIJÍN. He estado en las capturas de narcotraficantes de gran calado, tanto en Perú como en Bogotá. Entonces, no podría decir, no podría catalogar. Lo que sí le puedo decir a la gente es que lo que más triste o lo que más tristeza me da a mí es cuando hay atentados contra criaturas, contra niños. Creería que uno de los peores hospitales del país y del mundo entero deben ser los hospitales de niños, no porque la atención sea buena o mala, sino porque, ¿cómo le dices a una niña de 9 años que tiene unido el conducto anal con el vaginal, porque el sujeto que le era una persona de tez morena de 1,89 m de estatura, y la pobre criatura, y le dejó unido todo era una sola masa de sangre y carne, tanto su conducto anal como el conducto vaginal unido por la fuerza de la violación? ¿Cómo le dices a una niña de esa edad, tranquila mijita, ya va a pasar? No hay cómo decirle nada, es tremendo, es impactante. Los crímenes contra las criaturitas son las más tristes que hay. Y justo hablando de estos casos tan impactantes que ha tenido que ver a lo largo de tu carrera, ¿cómo logras que esto no te afecte de manera personal? Siempre te va a afectar. O sea, yo no creo que el periodista que de Crónica Roja sea una persona que es totalmente insensible. No, más bien todo lo contrario. Un periodista de Crónica Roja tiene que ser extremadamente sensible para poder transmitir precisamente esas emociones, esas sensaciones. Un comunicador, una persona que estudia comunicación social, una persona que ejerce el periodismo, una persona que está trabajando en esta profesión, si cuenta una historia y no causa una sensación, sino que causa, por así decirlo, una anomia en las personas que no sientan absolutamente nada, creo que ha fracasado como comunicador. Tienes que provocar emociones, reacciones, dolor, miedo, angustia, alegría. Tienes que causarle algo, sensaciones, emociones a las personas. No es solamente contar el qué, el cómo, el dónde, el cuándo y el para qué que te enseñan en las universidades. No estoy en contra de la cátedra, pero creo que la doctrina se olvidó de que somos seres humanos que sentimos y tenemos que empezar precisamente a explotar las sensaciones y las emociones. Por esas razones que vemos ahora que en las grandes cadenas internacionales y a través de la historia, los casos de crónica que son los que explotan precisamente los sentimientos más pasionales del ser humano, son las historias que se han quedado para ser contadas en el futuro. ¿Cuál nos podría decir que fue su mayor desafío a la hora de abordar todos estos casos en conjunto? No tengo ni la menor idea. La verdad es que muchas veces me han preguntado casi lo mismo, en talleres, he dictado varios talleres, he dictado varias veces cursos a personas de posgrado y estudiantes de comunicación que han tenido la bondad de incluso tenerme a mí como ejemplo para sus tesis.
Ujú. Se han hecho 187 tesis alrededor de lo que yo hago y de lo que he hecho, que es precisamente todo lo contrario a lo que te dicen las universidades, que te dicen que no puedes emitir epítetos, que no puedes emitir sensaciones y emociones, y no, yo creo que es todo lo contrario. Si no le pones las emociones, si no dices lo que tú sientes en ese momento, entonces estarías fallando como ser humano. ¿Cómo cuentas la historia de una niña agredida por un sujeto que la durante toda la noche y deja su cadáver desnudo en la puerta de la casa de la madre? ¿Cómo no puedo decirle a ese sujeto esperma humeante de carbón del diablo, como decía Ferdinando Petruccelli de la Gatina en su libro Memoria de Judas? Hay que decirle de todo, porque este es un salvaje criminal infame. Y no es que estés irrespetando a la familia, no le irrespetas, más bien estás contando absolutamente todo lo que pasó y todos los detalles, porque la bendita pública, la opinión pública también genera criterio, y ese criterio tiene que ser en favor de que estos crímenes no vuelvan a pasar, que no vuelvan a suceder. No es que lo tapes, no es que lo escondas, porque esconder las cosas no significa que no van a volver a pasar. Hay que decirlo, y hay que decirlo con todos los detalles, por más sórdidos que parezcan. ¿Por qué razón todos los crímenes los asesinos seriales que han existido en el mundo entero y también en el Ecuador, porque en el Ecuador hemos tenido al menos 9 o 10 casos de asesinos seriales que yo he cubierto casi en exclusiva, la gran mayoría de ellos? El asesino serial tiene otro pensamiento, otra forma de hacer, otra forma de pensar, y eso se tiene que estar investigando por la psicología forense, por los psicólogos. El perfil criminal de estos psicópatas es extremadamente interesante. Hablar con ellos, intercambiar experiencias con ellos, también es muy, muy interesante. O sea, tenemos que contar esos detalles, porque si no los contamos estamos perdiendo, no la riqueza morbosa de crear un sentido dramático a la narración, sino para saber esos detalles que muchas veces son más fuertes que la misma ficción, e incluso cuando se dramatiza o se escribe sobre algo para canales de televisión o para series internacionales, se tiene que bajar la carga de la fuerza, porque es extremadamente impresionante la violencia que utilizan estos sujetos, ¿no? Ujú. Justo este programa es visto por personas que están muy interesadas en las ciencias forenses. Ujú. ¿Cómo nos podrías decir tú que la criminalidad ha cambiado a lo largo de estos años en el país desde que tú empezaste a hacer Crónica Roja hasta la actualidad? Se necesitaba entender la forma de cómo actúa un criminal para en casos futuros tratar de descubrirlo antes de que siga, por ejemplo, en el caso de asesinos seriales, siga asesinando, matando. Mm. Nosotros tenemos aquí en el Ecuador el caso de Giraldo, que era el asesino de homosexuales, mató cerca de 7 personas. Entonces la connotación cuando se le hizo a él el perfil psicológico, nos dábamos cuenta de que él había sido violado por su padre en la niñez, luego se prostituía a hombres y al llegar al Ecuador siguió con ese método de prostituirse a hombres. Se prostituía si mal no recuerdo, frente al Hotel Colón en el Arco de la Reina en la Avenida Patria. Él se prostituía, pero ¿cuál era lo que era el estímulo que hacía que él asesine? Cuando los clientes de él le decían, bueno, ahora te toca a ti, date vuelta. Ya. Y entonces él decía, no, yo no soy homosexual. Y su pareja o las personas que contrataban le decían, bueno, yo te estoy pagando, entonces me tienes que satisfacer sexualmente. Y entonces ahí es cuando él explotaba su personalidad psicopática y asesinaba con los mismos cables de sus teléfonos celulares a sus víctimas. Así asesinó a un diplomático mexicano, así asesinó al sacerdote párroco de la parroquia de Barrio Nuevo, al sur de Quito, así asesinó al hermano del dueño de un canal de televisión de Ibarra, que vivía aquí en la Granda Centeno, así asesinó a casi 6, 7 personas, si mal no recuerdo, Giraldo. Entonces ahí se trataba de descubrir cuáles eran las fallas incluso de los asesinos al momento de asesinar o victimar a las personas. Se llevaba a él perfumes, se llevaba los celulares, el cable, extrañamente dejaba el cable con el que le asesinó a varias personas, dejó ahí. Es más, a él le detienen porque estaba vendiendo los perfumes que eran carísimos de esa persona de la Granda Centeno. Aparte porque él se cuidaba, incluso cuando ingresó a este edificio, se vio que él ingresa agachado para no dejarse ver por las cámaras de acceso. Entonces, eso es lo que iba determinando la forma en que él actuaba para poder localizarlo y poder detenerlo. Se trabajó incluso, me acuerdo, con personas de las organizaciones LGBT, porque me acuerdo ahí incluso había un activista muy conocido de apellido Guayasamín que llegó, me acuerdo, yo trabajaba en ese entonces en el diario El Extra, y ellos llegaron a decir,
tenemos que capturarlo. Nos están asesinando, esta persona nos asesina y todos los últimos perfiles son de eso. ¿Por qué razón? Porque no se sabía que las víctimas, precisamente a esto es a lo que me voy, tenía que saberse todo sobre las víctimas para poder localizar al victimario. Y entonces cierta información la familia no quería que se sepa. ¿Cómo van a querer saber la familia que sepan que el cura párroco de Barrio Nuevo era homosexual y que contrataba los servicios de un prostituto? No querían que se sepa, querían que eso se mantenga en el silencio absoluto. Las otras familias, ¿por qué? Por el estigma que había. Hoy estamos viviendo una liberación de las personas LGBT trans. Antes no, hace 30 años esto era un mundo cerrado. Las discotecas homosexuales eran 2, en Quito no había más, en Guayaquil no había más, era un círculo extremadamente cerrado y ellos se abrieron a mí, porque decían que yo escribía y que era el único periodista en el Ecuador que trataba seriamente el término y las connotaciones homosexuales, pese a trabajar en un periódico que lo tildaron muchas veces de amarillismo, al Diario El Extra. Pero no, ellos decían que no. Incluso yo fui el primer periodista premiado en el Dionisios Bar por las organizaciones LGBT, por el tratamiento que daba al tema homosexual, sin estigmatizar, sin juzgar, sin peyorizar, no, porque son seres humanos igual que nosotros. Entonces, regresando al tema, porque yo me desvío, trate de cogerme, porque si no yo empiezo a conversar, a hablar y se me va la idea. Entonces, se acercaron y ahí es donde determinamos que había ya 4 personas asesinadas y los 4 eran homosexuales. Viene un quinto también homosexual, viene de otro sexo. Entonces empezamos a determinar dónde los homosexuales desarrollaban sus actividades, por así decirlo, pasionales y sexuales. Entonces, a ver, Julano de tal era soltero, iba a tal lado, el otro también soltero, iba a tal discoteca, se reunía con tal. Sí, ellos cogían personas en tal sitio y así es como se le logra localizar a Giraldo. Caso contrario, no hubiese sido posible. ¿Cómo? Por el análisis psicológico de las víctimas, del entorno, el entorno social de la víctima y de los amigos de la víctima para tratar de determinar al victimario. ¿Quién hace eso? Pues los psicólogos que estudian precisamente psicología forense, que es relativamente nuevo, no es tan antiguo como se dice. Yo les estoy hablando del año 87, 94, 95, o sea, estamos hablando hace 35 años atrás. Las experticias psicológicas para determinar cuáles eran los estímulos era importante y necesario, porque se determinaba, por ejemplo, en el caso del doctor Muerte, Santiago Romo, un médico ecuatoriano que se graduó con honores en Chile porque tenía un coeficiente intelectual superior al normal, creo que tenía como 130 o 147 de coeficiente intelectual, el hombre era un genio. Pero el hombre, en cambio, en su parte emocional era extremadamente difícil poder entenderle, porque él cuando estaba con alguna chica y la chica conversaba con él, él pensaba y en su imaginario que ya la chica le coqueteaba y que él podía tener una relación sentimental con esa chica. Y cuando esa chica se coqueteaba o conversaba o hablaba con otra persona del sexo opuesto, entonces él le quedaba viendo y decía, ah, no, pues esta es una cualquiera, o sea, primero me conversa conmigo, después conversa con otro, y eso hacía que él también asesine, precisamente por ese estímulo que veía. Así asesinó a una persona en Puzuquí, al padre y al hermano de una chica colombiana con la que mantuvo relaciones, así asesinó con una pesa y dejó debajo de la cama una enfermera, así asesinó a los 2 conserjes del English College porque una estudiante de él pensó que iba a tener relaciones por esa distorsión que tenía de la realidad, y él deja escrito, y esa fue por la causa por la que le detuvieron, ¿no? Esto también es para contarles cómo podría cambiar un peritaje forense solamente por la escritura. Él deja escrito unas leyendas en el pizarrón de una de las aulas del English College. Y después, ya cuando asesinaba 4 o 5 personas totalmente diferentes, 2 conserjes por acá, 2 personas por acá, entonces todo estaba disperso en la investigación. Hasta cuando me acuerdo la Gladys Proaño, agente de la Policía Judicial, me acuerdo nombres y apellidos yo. La Gladys algún día llega a un motel. Resulta que a este motel ingresó una persona con una chica y la chica se despierta porque le estaban cortando con bisturí y ella grita. Y entonces llegan los empleados del motel y le detienen a este señor y resulta que era el doctor. Era el doctor Muerte. Y él tenía escrito cómo le iba a matar a ella.
Y él tenía escrito, por ejemplo, lo había como 2 metros de soga, fundas para basura, todo. Y entonces la gente de la Policía Judicial en ese entonces, la Gladys coge, ve y dice, esta letra, esta letra, esta letra, En relación era la a- letra que estaba en el pizarrón. Entonces, ahí empiezan a relacionar, pero lógicamente ahí había que hacer el peritaje grafológico de la Ujú. escritura para poder determinar que era la misma persona, ¿no? Pero ya también él, aunque él declaró que todo lo que había pasado, sabemos que en nuestro país nadie puede declarar contra sí mismo, ya que los medios probatorios tienen que ser por otras fuentes y no por la declaración, porque nadie puede declarar contra sí mismo. Entonces hicieron ya esas pericias, pero nos vamos dando cuenta la necesidad que tienen los agentes policiales, los agentes investigativos, de tener conocimientos, aunque sea Ujú. someros, de este tipo de ciencias, para poder determinar y darse cuenta, ¿no? Grafológicamente y dicen, ah, no, chuta, que a ver, esta letra es parecidísima a este man, o sea, Ujú. está igualita a este otro caso, y entonces relacionan y dicen, es el mismo. Ujú. Un hombre tan inteligente que le curó a la hija del, en ese entonces, capitán Giovanni Ponce, que llegó a general de la policía, y él era jefe de homicidios, le curó, él era el pediatra de los hijos de él. Y le curó a los hijos de un sargento Martínez, le curó a la hija por teléfono. Le llamaron y dijo, está enferma, tiene esto, tiene esto. A ver, cuéntame qué tiene esto. Y le curó por teléfono, solamente escuchando los síntomas. Hombre extremadamente inteligentísimo. Sí, hemos tenido asesinos seriales nosotros, pero por Ujú. supuesto que hemos tenido. En el Ecuador no ha sido la excepción, en el mundo entero. De aquí fue capturado Camargo Barbosa, aquí fue capturado el asesino de los Matorrales, aquí fue capturado Pedro Alonso López, asesinaron a 230 niñas Pedro Alonso López, Garavito, solo comparable con Garavito, que fue un violador de niños colombiano que se dice también pasó por el Ecuador asesinando unos 20 niños, pero él asesinó cerca de 300 niños, Pedro Alonso López igual. O Ujú. sea, hemos tenido bastantes casos que serían menester de estudio constante para poder ayudar a definir las personalidades psicopáticas que pudieran determinar la forma y las características en las que actúan los delincuentes para poder capturarlos lo más rápido posible. Caso contrario, por ejemplo, no se hubiese podido capturar al asesino de la bufanda en Chimborazo, que asesinó cerca de 5 chicas. ¿Y cuál era la característica con la bufanda? Ujú. Y justamente todos estos casos de los que nos comenta, creo que sería muy importante también en otra ocasión hacerle otra invitación al podcast para que nos pueda contar un poco Cuando más a quieran, el detalle. rato que quieran, o sea, son Ya. tantas cosas que he Ujú. Por eso cubierto, mismo. tantos casos que he cubierto y que he estado ahí y que he podido conversar con los victimarios, he podido conversar con los familiares de las víctimas incluso, he Ujú. podido conversar incluso con víctimas de delitos, o sea, por ejemplo, las víctimas del delito de violación por el desdentado del Pichincha, que siempre escogía eh, turistas extranjeras para atacarles y violar. Él se quedaba con recuerdos de ellas, se quedaba con ropa interior, se quedaba con pertenencias de ellas como trofeos. Entonces, analizar todo eso es realmente interesante. Lo hemos Ujú. hecho y yo lo he hecho de manera totalmente, por así decirlo, sordina, ¿no? O sea, es pura experiencia nada más, pero ya investigarlo a fondo, determinando psicopatías y perfiles, ya resulta muchísimo más interesante. Y bueno, para seguir con las preguntas de nuestros estudiantes, también te quisieron preguntar cómo se define esta línea ética entre lo que se puede compartir y lo que no sobre ciertos casos para no irrespetar a las familias. Yo creería que sí, a mí me han dicho de todo, ¿no? Me han dicho sinvergüenza, sangrera, no te dueles del dolor de los demás, respeta el dolor de las familias. Sí, me han dicho de todo. Yo a los familiares de un fallecido, pues obviamente con todo el respeto les dejo que hablen todo lo que quieran. Ya se me van a insultar mucho o intentan apedrearme como lo han hecho varias veces. Ahí sí me paro de frente y les digo, a ver, este es mi trabajo, esto es lo que yo hago. Ujú. Y yo tengo que sensibilizar para que no le pase a otra persona lo que le pasó a su hija. Pues le acaban, ella es la quinta víctima. ¿Por qué razón? Porque aquí no son capaces las autoridades de poner luces para que esta calle no sea una trampa donde el delincuente, el ladrón, el asesino, el violador esté esperando a sus víctimas. Tenemos que hacer algo, si no lo contamos, si no lo decimos, esto va a seguir pasando. Ahora vengo yo y si no me callo, esto es caldo de cultivo para que vuelva a pasar. Entonces muchas personas han reaccionado, han visto, han chequeado y me han dicho, sí, tiene usted razón, no sé, o sea, siga nomás, cuente que mi hija era una buena persona, cuente que esto pasó, cuente. Y las personas mismas se han acercado a contarme datos y a contarme
a contarme cosas sobre la vida de las víctimas. ¿Pero por qué? Porque el periodista de Crónica Roja no tiene que ser insensible, tiene que tener un nivel altísimo de empatía para comprender el dolor de los demás. No se puede llegar como periodista y clavarle el micrófono a la persona, ¿qué le pasó? Y la persona está llorando. No, pues te va a coger el micrófono y te le va a lanzar por la cabeza. Pues tienes que sentir el dolor de los demás para poder entenderle y darle el consuelo que esa persona merece en ese instante, que son segundos, que son minutos, así es, pero sientes como ser humano y te da tirria y sientes que no hay ese magnetismo y le odias a la persona cuando sientes que es falso. Pero si eres real, si eres sincero, si llegas a una escena del crimen y sientes el dolor de los demás, entonces la vas a ayudar y la vas a poder apoyar. Y lo mismo tienen que sentir no solamente los periodistas, sino también los que investigan un crimen. Llámense policía judicial, llámense médicos forenses, llámense hasta el mismo conductor de la ambulancia 107, que es la que lleva los cadáveres. Antes yo me acuerdo los cadáveres se levantaban en una camioneta hasta cuando compraron para darles un tratamiento más digno, pero la mejor dignidad que le puedes dar a un cadáver es descubrir los motivos del crimen. Ujú. Justo hablando de los casos mediáticos, ¿cómo cree que ayuda el que un caso se haga mediático para que la justicia también se Presión social, involucre? puede ser. Ujú. Me acuerdo yo en el caso de la niña que fue por este maldito sujeto infame que le cogió a la criaturita de 2 años jugando en el patio, le sacó, le metió a su cuarto, le pasó toda la noche, el día siguiente le dejó en el poste frente a la casa. Al principio el papá, la mamá, sobre todo, no querían que se cubra, o sea, no quisieron saber Que se sepa. absolutamente nada ni que se Ujú. sepa. Yo tenía que hacerlo porque no es ético engañarse a uno mismo. Si a mí me dicen cubre el caso, voy, lo cubro y lo cubro bien. No me voy a mentir a mí mismo diciendo, no, no puedo, es que, a ver, no, esta no va a contar porque no va conmigo, es que no es ético, no es no, no, lo ético y lo inmoral es que te mientas a ti mismo y pudiendo contar una historia con todos los detalles y saberla contar, eso es inmoral contigo mismo y es antiético contigo mismo. No te puedes engañar a ti mismo. Y segundo, a las personas o al sitio en el que trabajas y te contrataron precisamente para contar esas historias. La señora, como digo, no quería que se sepa. Yo escribí la historia, escribí y me acuerdo que fue uno de los casos más tristes que incluso la presentadora de noticias, entonces, que se me va el nombre, que es gran amiga mía, y se me ve el nombre, ella está viviendo ahora en Bogotá, se fue a trabajar en RCN, siempre que necesitan entrevistas sobre crónica me llama a mí a entrevistarme, se me ve el nombre, qué pena, Suquita, ella, alta, simpática, buena gente, eh, Anita Lana María Serrano, Ya. ella lloró en vivo, no pudo, no pudo, o sea, terminó de ver mi reportaje y ella tenía que presentar otra nota y estaba Ujú. llorando, le enfocaron y ella lloraba, no pudo hablar, se quedó tan mal que tuvieron que parar mandar a corte comercial porque lloraba y decía que no había visto una noticia tan triste y que yo la había contado de manera tan dolorosa y tan triste que la gente se puso a llorar y hubo muchas personas que llamaron al canal a decir que ojalá haya justicia, que a este maldito desgraciado fue capturado, que se lo condene, que se lo encierre. Eso sirvió también para aumentar las penas en delitos que son extremadamente graves, ¿no? Porque Ujú. máximo recibían 16 años de prisión, no más. Pero si contamos lo que sucedió, si le demostramos a la gente la crueldad con la que ciertos asesinos están trabajando, entonces ahí vamos a poder mejorar las leyes para mantener a estos delincuentes en prisión. Ujú. Entonces, después de que pasó ese reportaje, también la madre de la criaturita me llamó y después me dijo, señor Carrera, gracias por haber sentido tanto por mi hija. Parecía que usted era un familiar más y usted había llorado en la nota. Y sí, sí lloré. Y me dijeron y me pidieron que acompañe durante todo el proceso y me avisaban cuando había diligencias y me avisaban todo lo que pasaba para solicitar la máxima pena contra este sujeto. Ujú. Entonces, ahí nos damos cuenta de que en realidad el periodismo no es enemigo de las historias, es el mayor amigo de todas las víctimas para tratar de buscar justicia y para que en el futuro a otras personas que también están pasando o que también han lamentablemente tenido que sufrir eso, que haya el verdadero resarcimiento de la justicia con penas que sean lo suficientemente fuertes para que estos sujetos mantengan en prisión. Ujú. Y hablando un poco de cómo usted recibe toda la información que le mandan a veces sobre los casos,
¿cuál ha sido una de las maneras, digamos, más impactantes de las que se ha llegado a enterar de un caso en específico? No tengo ni idea, porque siempre te llegan las informaciones de la misma gente. Siempre he dicho, mi teléfono es público, como es público, me llama alguien de repente y me dice, vea, señor Carrera, pasó esto en tal lado, vea, pasa esto. Las fuentes personales, los amigos, la misma policía judicial, la misma policía de cualquier unidad que cogen, te avisan, ve, pasó esto en tal lado, ve, mira, pasa esto, ve, mira, reporta esto, ve, no es posible que haya pasado esto. Entonces, cuando eres un periodista que está comprometido con la ayuda a los demás, entonces las cosas a lo mejor te llegan, a lo mejor no, pero lo importante es no perder esa calidad humana, porque el periodista tiene que ser extremadamente humano. Y bueno, para ir terminando, igual queremos agradecerle mucho por venir el día de hoy. Sabes que Insfor es como tu casa y que Muchas estamos gracias. siempre agradecidos de tenerte aquí. Igual, si tal vez ustedes tienen más preguntas que le quisieran hacer, nos pueden ir dejando en los comentarios para en próximos episodios poder hacerle todas las preguntas que ustedes deseen. Y también esperamos poder contar contigo en un próximo episodio para hablar sobre algunos casos específicos de asesinos seriales aquí en Ecuador. Cuando quieran, el rato que quieran, ustedes tienen algunos ejemplos súper fuertes de casos de asesinos seriales en el Ecuador. Ahora Google lo sabe todo, entonces pongan ahí asesinos seriales en Google, les salen todos. Ahí les va a salir el Pedro Alonso, les va a salir el asesino de los Matorrales, que era muy interesante la figura del William Combajín, ¿no? Él les atacaba a las personas que estaban en situación de calle, porque él también estaba en situación de calle, y les convencía, a las chicas las enamoraba con caramelos y rosas. Entonces él era un Don Juan, era William Combajín. Aunque a una chica, me acuerdo clarito, que le decía que me acuerdo cuando yo estuve en la reconstrucción de los hechos de la muerte de una indigente y del hijo, al que ahorcó, porque le dio pena, porque le mató a la mamá y dijo, ¿qué le voy a dejar al niño solito? No vale que se iba a morir. Entonces, o sea, para que no se muera solito, mejor le mata a él y le ahorca. Digo, qué pensamiento más hijo de flauta, ¿no? Entonces uno piensa en la posibilidad de la existencia del maniqueísmo filosófico también en las personas en situación de calle. Una persona que pasa solo drogada, fumada, todo, tiene todavía cierto tipo de valores donde escoge qué es lo menos malo para la criatura. Es maniqueísmo puro, pero bueno, ya qué hacemos. Ahí me acuerdo el William Combajín, en ese momento nos narraba y nos contaba, ¿no? El que le había puesto para tener las relaciones sexuales, les amarraba a los matorrales, por eso le pusimos el asesino a los matorrales. Entonces él decía que les amarraba y ahí les hacía la pose tanque de guerra, me acuerdo clarito, ¿no? Entonces, pucha, yo le decía, ¿cuál es la tanque de guerra? Entonces él contaba cómo le subía la pierna, cómo le ponía. Le digo, y nos contaba que incluso a una de las chicas a las que asesinó y violó, le dio chilinchos, me acuerdo clarito la palabra, le digo, porque no tenía los dientes, dice. Y entonces ella me quería besar y yo no le besaba porque no tenía los dientes y sí me dio chilinchos, me dice. Y después de eso le ahorcó, ¿no? ¿Cómo le logran convencer que hable el Combajín? Porque uno de los agentes de la Policía Judicial, que en ese entonces funcionaba en el tercer piso, la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial de Pichincha, en la Juan León Meraz Roca, él venía de hacer deporte y dejó los zapatos blancos de él ahí. Y el man no tenía zapatos nuevos, y el man no había tenido zapatos nuevos en 10 años. Entonces la gente, el man le quedó viendo los zapatos y la manera de hablar que tenía el Combajín. Oh, mi pana, qué lindo de esos pisos. Dice, te regalo. Oh, gracias, gracias, el man feliz. Dice, chao, usted mi pana. Dice, ñaño, yo le voy a contar todo. Dice, verá, Julián en tal lado, la otra en tal lado, la otra en tal lado. Y el man contó, gracias a que le regalaron un par de zapatos que no eran ni nuevos, pero para él eran totalmente nuevos y eran zapatos medios de marca, pero usados. Él era feliz con sus zapatos. O sea, ¿cómo entender esa personalidad de este sujeto? Que coge y suelta todo por los zapatos. ¿Cómo entender la personalidad de alguien que asesina a su mujer y a sus 2 hijas, pero deja vivo al varón? Y yo le pregunto, ¿por qué le dejó vivo al varón? Dice, el apellido, patrón. La prosecución del apellido es mi varón. ¿Y por qué matas a tus hijas y a tu mujer? Es que mis hijas van a ser pobres como la madre. La madre es una sola. Le coge dos tazas y 2 platos al longo albañal. Y me oculta, me engaña, entonces yo le maté, y a mis hijas porque de grandes se van a hacer como la madre, pero al varón no, porque el varón es la prosecución del apellido, patrón.
me acuerdo clarito, ¿no? La prosecución, o sea, ni siquiera hablar bien, ¿no? Pero el extremo machismo arraigado en la persona, o sea, el varón es el que vale, porque el apellido se tiene que propagar, pero la mujer no vale nada, ni sus propias hijas. Y estamos hablando de niñas de la una de 5 años, la otra niña de 7 años, el varón de 1 año le dejó vivo y le mató a la mujer y a las dos. O sea, a combazos. O sea, es bastante interesante tratar de entender esa psicología arraigada, ese machismo, hasta los huesos de este sujeto. Claro, era indígena, y entonces sí podemos decir que en el mundo indígena el machismo también está sumamente arraigado. Claro, y eso nos ayuda a entender. ¿Para qué nos sirve entender eso? Para poder generar políticas en las que ya no existe el machismo, incluso en los lugares más alejados de las capitales, en los cantones de sitios como Ibarra, Riobamba, como las provincias de Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi, donde hay mayoría indígena también. Entonces hay que abortar esos niveles de machismo que muchas veces provocan no solamente ya la violencia de género, sino también los crímenes, los femicidios y los asesinatos. Y bueno, si no se quieren perder próximos episodios donde estaremos con Jonathan conversando un poco más a fondo sobre estos casos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y de suscribirse al canal. Jonathan, nuevamente muchas gracias por estar aquí el día de hoy y esperamos verte muy pronto en Tras la Huella. Anita Paula, gracias a todos ustedes y sigan estudiando, sigan aprendiendo y sigan viviendo este fantástico e interesantísimo mundo de lo que es, ya no hablemos lúdicamente de la muerte, el dolor, la angustia, sino también de lo que la gente le gusta estudiar, le gusta chequear, le gusta ver qué es la ciencia forense y la criminología. Tras la Huella, el podcast.